derrotando mis miedos. Derrotando mis miedos. Tenemos que derrotar ese miedo. El miedo definitivamente, hermanos amados, el miedo definitivamente es un espíritu inmundo. El miedo es un espíritu inmundo. El miedo no es algo de nosotros. A nosotros el Señor no nos creó con miedo. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el miedo es una sensación de angustia profunda, provocada, mis hermanos amados, por un peligro real o un peligro imaginario. Mucha gente que vive atada en el miedo, no puede hacer nada, le tienen miedo a muchas cosas, y tenemos que salir del miedo. Tenemos que ser libres en esta noche de los miedos, de los temores. Tenemos muchos miedos, muchos temores, y el Señor lo sabe. Gente que le tiene miedo al matrimonio. Yo conozco jóvenes que le tienen miedo a casarse. Conozco hermanas que viven con miedo de perder a su esposo. Viven pensando y con miedo, pensando que su matrimonio se les va a destruir. Otras viven con miedo que su esposo las va a traicionar. Viven con miedos, y esos son los celos, que su marido ya no las quiere, que ahora tiene otra. La gente vive con miedo, con temor. En este tiempo el mayor miedo es a la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte, pero Pablo no le tenía miedo a la muerte. El apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir, salgo ganando. Para mí el morir es ganancia, decía el apóstol, mis hermanos amados, porque él sabía, él conocía la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara, hermanos. Dice la palabra que polvo somos, al polvo volveremos. La carne vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, el cual lo dio. Y todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, sabemos que pertenecemos a la familia de Dios, y que hay un reino esperando por nosotros, y que está Dios esperando por nosotros, que está el Señor Jesucristo esperándonos, esperando también, mis hermanos, a que nosotros llegue ese momento, ese día en que lleguemos allá. Gloria a Dios. Todos nosotros vamos a vivir ese momento maravilloso. La muerte, mis hermanos, es un momento maravilloso para los hijos de Dios, pero para aquellos que sienten temor, que sienten miedo, sienten ese temor y sienten ese miedo y sienten esa angustia, muchos porque no conocen la verdad, y otros porque ya saben que van es para el infierno, porque viven en el pecado y se deleitan en sus pecados, y para nada piensan en arrepentirse ni en cambiar sus caminos. Isaías 43, vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, en el versículo número 10, dice la poderosa palabra del Señor. Isaías 43, verso 10 dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién podrá estorbarlo? ¿Quién podrá enfrentarme? Dice el Señor.
Gloria al Señor, bendito sea Dios, mis hermanos. Derrotando nuestros miedos en esta mañana, mis hermanos. La mayoría. La mayoría de nosotros, mis hermanos, desde muy tempranas edades hemos luchado contra algún miedo y no le hemos hecho frente con rapidez y hemos cortado nuestros miedos en su etapa embrionaria, hermanos amados. El gran historiador Tito Livio dijo: le tenemos miedo a las cosas en proporción a nuestra ignorancia por ellas. La gente ignora qué es la muerte en Cristo Jesús. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Hay gente que le tiene miedo a las brujas. Hay gente que le tiene miedo a los espíritus. Hay gente que le tiene miedo a entrar a un cementerio de noche. Hay gente que le da pavor acostarse en un ataúd. Hay gente que le tiene miedo a los delincuentes. Hay gente que le tiene miedo, pavor a la enfermedad. Hay gente que le tiene miedo a las clínicas. Hay gente que le tiene miedo a Satanás. Hay gente que le tiene miedo al coronavirus. Aunque no lo ven, pero le tienen miedo. Y un miedo terrible. Yo conozco gente en este momento que se ponen tapabocas, sobre tapabocas, cachucha, protección con una lámina, aparte que tiene tapabocas, la protección con una lámina transparente, vestido antifluido, botas, guantes. Yo conozco gente que le tiene pavor al coronavirus, no permite que nadie se les arrime. A 10 metros de distancia, todo le tiene miedo a la gente. Hoy en día gente que le tiene miedo a la gente porque la ven como portadoras de la maldición, los ven como portadoras de la muerte. Son portadores de muerte. Este me puede traer el coronavirus, este me puede traer el COVID. Hay gente que le tiene miedo, mis hermanos, a esta bacteria. Hay otros que dicen que es un virus y no lo ven, pero le tienen miedo, porque dicen que el COVID mata, que el coronavirus mata. Pero es tremendo, mis hermanos, que el mundo y muchos de nosotros no tengamos miedo o temor de Dios. Deberíamos tener más miedo a Dios. Más miedo, sí, miedo a Dios. Tener un temor en nuestro corazón. Porque Dios puede mandar el alma al infierno. El coronavirus tal vez, y no creo eso. Creo que es una enfermedad que no es mortal. Creo que es una enfermedad que los estados la hicieron mortal para acabar con mucha parte de la población en cada país. Creo que es una enfermedad que se trata de una manera muy sencilla. Pero la gente le tiene pavor, le tiene miedo a una bacteria, le tienen pavor a un virus, le tienen pavor a eso porque piensan que entonces se pueden morir. Y muchos dejaron entonces ya de ir al billar, dejaron de ir al prostíbulo, dejaron de visitar la cantina, dejaron de visitar los moteles. Pero no por temor a Dios, sino por miedo al coronavirus. Y yo digo que deberíamos tener temor de Dios y no tanto temor del coronavirus. La gente, yo no me explico cómo el hombre no tiene temor de Dios, porque dicen que no lo ven. Pues el coronavirus tampoco lo ven, pero le tienen un susto terrible. ¿Por qué le tienen tanto miedo al coronavirus y no le tenemos temor a Dios? Así que yo creo que esta noche nosotros debemos derrotar el miedo a las cosas y activar en nuestros corazones un verdadero temor por Dios. Jesucristo lo dijo: no teman a nada de lo que puede matar el cuerpo.
Teman a aquel que puede mandar el alma al infierno. Y ese es Dios, mis hermanos amados. Así que la gente prefiere temerle al diablo, a las bacterias, a los virus, desafortunadamente, que a Dios. La mayoría de las personas sienten un grande miedo, mucho miedo, demasiado miedo, cuando enfrentan cosas que ellos ignoran. Bendito sea el Señor. Encontramos que los animales sienten mucho miedo cuando se encuentran con un humano. Si el humano siente miedo, el animal siente muchísimo más miedo, mis hermanos amados. Cuando tememos a alguien, cuando sentimos miedo, cuando permitimos el miedo en nuestro corazón, el miedo nos va a hacer ver más grande y más espantoso eso por lo cual sentimos miedo. Jesucristo el Señor, en Juan 8:32, el gran maestro de todos los tiempos, nos habló sobre el miedo y nos da la cura para derrotar el miedo. En Juan 8:32 el Señor dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mientras más conozcamos la verdad sobre las cosas, la verdad sobre el coronavirus, por ejemplo, porque la persona que tiene un desconocimiento de ese virus, de lo que es una bacteria creada, que no es mortal, que tiene un tratamiento casero, que el que se haga el tratamiento casero se salva, mis hermanos amados. Yo le doy gracias a Dios, porque el Señor creó las cosas, la medicina, los médicos, las plantas. Dios creó, nos dio la sabiduría. Bendito sea Dios. Así que con unas gárgaras con sal y unas inhalaciones, ¿cómo se llama eso? No son inhalaciones, se llaman unas vaporizaciones con eucalipto y manzanilla. Tomando aspirina, mis hermanos, tomándose una aspirina diaria y tomándose la citromicina, una pasta de citromicina cada 8 horas. Con eso se sana cualquier persona que tenga, que haya sufrido, que esa bacteria haya estado molestando, mis hermanos, enfermando. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud dijo que lo único que había que hacer era ponerle respiradores, y resulta que el tal virus ocasiona trombos, y esos trombos se van alojando en los pulmones y van sellando el pulmón, así que empiezan a obstruir la respiración por los trombos hasta que tapan todo el pulmón. ¿De qué servía que pusieran una mascarilla de oxígeno? Absolutamente de nada, y por eso murió mucha gente, demasiada gente. Pero cuando uno conoce la verdad sobre el COVID, entonces, mis hermanos, le pierde el miedo. Ya no hay miedos. Por eso Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor, libres del miedo. Y en ese momento el gobierno y los gobiernos nos pueden quitar en este momento nuestros derechos civiles. En este momento nos están poniendo más impuestos. En este momento los recibos llegan más caros. La luz, el agua, ¿cómo es posible que lleguen más caros? ¿Cómo es posible que los gobiernos nos tengan encerrados, encarcelados, mis hermanos amados? Nos estén quitando, poniendo más impuestos, nos hayan activado las zonas azules para que cualquier persona a la que puede salir le están arrancando los 3,000 pesitos. Aunque estamos en cuarentena, las zonas azules están activas. ¿Cómo es posible que en medio de una cuarentena como esta las ayudas no estén llegando? Nos damos cuenta que en este tiempo los políticos que llegaron a los altos cargos de gobierno, mis hermanos, no estaban preparados para gobernar, pero sí para coger las ayudas que le pertenecen a la gente necesitada de nuestro país, de nuestra Colombia. En este momento estamos en una cuarentena. El gobierno acaba de alargar, de prolongar esta cuarentena, mis hermanos.
Y esto es una prueba para nosotros, la iglesia. Yo di un tema hace unos días. Todos nosotros estamos siendo probados. Pero mientras estemos siendo probados, si somos obedientes al Señor, si vivimos para el Señor, si permitimos que el Espíritu Santo lidere nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, tendremos la provisión, tendremos la protección de Dios, mis hermanos, tendremos el cuidado de Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos una verdad. Y una de las verdades es que todo esto es un plan diabólico, una agenda mundial para atacar a la iglesia, para cerrar la iglesia del Señor. Pero bendito sea Dios, porque ninguna persecución, y no existe organización ni hombre en el mundo entero, por más plata y más poder que tenga, que pueda cerrar la iglesia del Señor Jesucristo. Así que no permitamos los miedos. Nosotros tenemos que saber que estamos en un tiempo, este es un tiempo, mis hermanos, de persecución, que estamos en un tiempo de aflicción, que estamos viviendo un tiempo complicado, que estos son tiempos de crisis. Pero en medio de las crisis es donde el pueblo de Dios se aviva, es donde el pueblo de Dios crece, es donde el pueblo de Dios se forma, es donde el pueblo de Dios, mis hermanos amados, se desarrolla, es donde el pueblo de Dios se enciende en el fuego, en la oración, en la dependencia absoluta de Dios. Este no es un tiempo para tener miedo, este es un tiempo, mis hermanos, para aceptar el liderazgo del Espíritu Santo en nuestros hogares. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios, aleluya. Así que, ¿cómo puedo acabar con mis temores? ¿Cómo puedo acabar con estos miedos que me agobian? No he pagado el arriendo, la nevera está vacía, no he podido pagar las deudas, la tarjeta de crédito, no he podido pagar las cuotas, tengo préstamos, se me venció el seguro del carro, no tengo la tecnomecánica, no tengo cómo pagar, estoy endeudado. Y todas esas cosas quieren generarnos miedo. ¿Y por qué estamos así? ¿Será que nos hemos separado de Dios? ¿Será que hemos permitido el miedo? Porque le creemos más a Caracol, a RCN, a la CNN. Le creemos más a los medios desinformativos de esta nación. Le creemos más a las mentiras, mis hermanos amados, a las mentiras de este mundo, que a las verdades del reino de Dios. Aquí están las verdades de Dios, mis hermanos, para este tiempo. Y Jesucristo dijo: ¿quieren vencer los miedos? ¿Quieren derrotar sus miedos? ¿Quieren derrotar sus angustias? Entonces, dice la palabra, dice el Señor: escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrarán la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de los miedos, libres de los temores. En este momento, mis hermanos amados, son muchos, pero miles y miles de personas inconversas, incrédulas, que tenían mucho dinero y hoy no tienen nada. Bendito sea el Señor. Tal vez en este tiempo, y eso les sirva para volverse a Dios. Y nosotros que somos la familia de Dios, nosotros que somos los hijos de Dios, hermanos amados, que tenemos un Dios grande, poderoso, soberano, que defendió a Israel en Egipto, que lo defendió en el desierto, que en medio de las crisis mundiales más terribles lo sustentó, lo guardó y lo llevó a la tierra prometida. ¿Acaso no hará el Señor mucho más por nosotros, que hemos sido escogidos por la gracia y el gran amor del Señor Jesucristo para salvación y no para la ira de Dios? Estas son pequeñas pruebas que tenemos que pasar, sin miedo, sin angustias, sin temores, mis hermanos, confiando en el Señor,
confiando en el Señor, gloria al Señor, reconociendo su poderío, reconociéndolo como nuestro proveedor. El Señor es mi proveedor, bendito sea el Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no permitiré los miedos, no permitiré nada de estas emociones, porque no nos movemos por emociones, vivimos por fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Así que, mientras nos acercamos más a nuestros temores para conocerlos, más nos damos cuenta de la mentira que hay detrás de todos esos temores. Mientras más nos acercamos a nuestros temores para conocerlos, más nos damos cuenta de las mentiras que hay detrás de todos esos miedos. Mentiras. El gran historiador Tito Livio dijo: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peores de lo que son. Este tiempo tal vez es de los peores tiempos para los incrédulos, pero este tiempo es de los mejores tiempos para la iglesia del Señor. Este tiempo es un tiempo que Dios nos está permitiendo. Este tiempo es un tiempo que Dios nos está regalando. Este tiempo es un tiempo que Dios nos está dando, mis hermanos, para que nos limpiemos, para que reflexionemos, para que en verdad nuestras vidas y nuestras familias sean edificadas en el temor a Dios. Para que haya una verdadera construcción espiritual, hermanos amados, en cada uno de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El miedo siempre está dispuesto y estará dispuesto a ver las cosas peores de lo que en verdad son. ¿Sabe qué? Uno de los fariseos más importantes de la sinagoga, Jairo, se llenó de miedo en un segundo. En un momento estaba con Jesús y hablando con Cristo, y le está diciendo: Señor, ven a mi casa porque mi hija está muy enferma. En eso llegó uno de sus siervos y le dijo: no molestes más al maestro, tu hija murió. Y una vez gritó, desesperado, sin esperanza: ¡oh, mi hija murió! Se llenó de pavor, de pánico, de miedo. Y el Señor le respondió: y Jairo, no tengas miedo, tu hija no está muerta, tu hija duerme. Pero cuando sentimos miedo, los miedos nos hacen ver las cosas peores de lo que en verdad son. Pedro iba en la barca con sus amigos, iban atravesando, mis hermanos, el lago de Genesaret, y de pronto el Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas en medio de una gran tempestad. Y Pedro gritó, lleno de miedo, de agonía, dijo: ¡un fantasma! Jesucristo le dijo: no Pedro, yo no soy eso, yo no soy un fantasma. Perdóname, Pedrito, pero la diferencia entre un fantasma y yo es muy grande. Los miedos nos llevan a ver las cosas peores, y en medio de este tiempo, en medio de esta cuarentena, el diablo nos quiere hacer ver las cosas peores de lo que son, mis hermanos amados. Pero usted y yo, que conocemos la verdad, y que la verdad es el Señor Jesucristo, tenemos que estar tranquilos, reposados, entendiendo que el Señor es el que tiene cuidado de nuestros hogares. El Señor es el que tiene cuidado de nuestras almas. El Señor tiene cuidado y nos va a vestir y nos va a alimentar. Y el Señor nos va a dar, a mostrar los caminos, nos va a dar la guianza, la sabiduría. El Señor es bueno. Para siempre es la misericordia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? Así que todos nosotros seremos confrontados. Todos nosotros seremos confrontados. Todos nosotros seremos probados mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, por situaciones que van a causarnos temor. Y cuando todo esto empezó, tal vez todos, incluyéndome, sentimos un miedo, sentimos temor. Pero no nos podemos quedar en el miedo.
Podemos sentir miedo un momento, pero no vivir en el miedo. Tal vez al principio sentimos miedo, pero ahorita no podemos estar en los miedos. Hemos sido confrontados, esta situación se fue repentina, se presentó de un momento a otro. Necesitamos salir de esto. Y necesitamos tener éxito, y para tener éxito necesitamos conocer la verdad. Porque la verdad nos hace libres, dice el Señor. Así que es importante que esta noche todos nosotros tomemos una decisión y usemos una palabra. Y esa palabra que yo tengo para ustedes, basta. Esa palabra de Dios para su vida es basta. Basta de los miedos. Basta de las incertidumbres. Basta de las inseguridades. Basta de las dudas. No más miedos. Esta noche es la noche donde tenemos que derrotar al espíritu de miedo, mis hermanos amados. Bendito sea Dios. Tenemos que estar ya cansados de ese miedo. Cansados, mis hermanos. Cansados, de verdad cansados de ese miedo. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar y hagamos algo al respecto. Y para cambiar la manera de pensar, escudriñe las Escrituras. Escudriñe la palabra, ore más, en lugar de estar escuchando tantas mentiras a través de los noticieros. Estar escuchando tanta farsa, tanta engaño, tanta mentira de todos estos medios, de los cuales son dueños los iluminantes del mundo. Y nos meten una cantidad de basura en la mente, una cantidad de basura en nuestra cabeza, mis hermanos. Mentiras, farsas, engaños. No crean eso. Créanle a la Biblia, lea la Biblia. No bote su tiempo viendo noticieros. No destruya su vida viendo esos noticieros. Todos son una farsa. Todos dicen lo que los gobiernos les pagan para decir. Así que no le creamos a eso. Cuando usted escucha tantos noticieros, usted se va a llenar de miedo, usted se va a llenar de temor, usted se va a llenar de angustia, porque todas sus noticias son negativas, son de muerte y son falsas. Bendito sea Dios. Bendigo al Señor, mis hermanos. Así que hay un hecho que es verdad, y es que nosotros podemos sentir miedo. Todos los seres humanos sentimos miedo ante situaciones desconocidas, ante momentos de peligro, sentimos miedo. Pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es vivir sometido al miedo. Otra cosa, mi hermano, es vivir postrado al miedo. Yo me rehúso a vivir con miedo en medio de esta cuarentena. Yo me rehúso a vivir lleno de temores. Yo sé en quién he creído, bendito sea Dios. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Nunca podremos ver la gloria de Dios. Nunca podremos disfrutar de los beneficios de la gloria del Señor, de las provisiones del Señor, mientras vivamos llenos de miedos. Ay, pastor, que es que yo tengo diabetes, que es que yo no tengo amígdala, que es que, pastor, que es que a mí se me bajaron las defensas, yo no tengo defensa, pastor. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Ninguna de las plagas que Dios envía a esos incrédulos son para nosotros, su iglesia, su pueblo. Cuando usted cree en el Señor, usted es blindado, mis hermanos, por el poder de Dios. Usted tiene que entender eso. Que usted es blindado por el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que quiero que escuche bien, mi hermano amado. Nosotros somos soldados del reino de Dios. Somos soldados de Dios en esta tierra. Y los soldados, mis hermanos, como hijos de Dios y soldados del reino, necesitan ser valientes. Se necesita tener un corazón conquistador. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a los soldados de los países, de las naciones, a ellos les cubren su parte de enfrente, pero nunca les cubren la parte de atrás. Porque a los soldados se les enseña a que va a llegar un momento donde tiene que estar dispuesto a dar su vida por su patria.
Un soldado, mi hermano, un soldado de una nación, tiene que saber ese soldado, escúcheme bien, ese soldado sabe que tiene que poner la cara a sus enemigos y que si da la espalda va a ser rematado por la espalda, porque no hay ninguna protección en la espalda. Así que los cobardes siempre pensarán en abandonar, los cobardes siempre pensarán en huir, hermanos amados. Pero usted y yo tenemos una sola opción en este tiempo de cuarentena. Usted y yo tenemos una sola opción, y esa opción es hacerle frente de una vez y para siempre a ese enemigo, al miedo. No tengamos miedos, saquemos los miedos en el nombre de Jesús. Nosotros los pastores también, ese espíritu nos ataca, nos quiere hacer ver que las iglesias no se van a abrir, que los ministerios no van a volver a permitir congregarnos, que las deudas nos van a ahogar, que no nos preocupemos. El Señor conoce, el Señor sabe todo lo que está pasando en cada uno de nuestros hogares. Y el Señor, mis hermanos, tiene cuidado de nosotros. Así que no nos preocupemos, vivamos sin miedos. Esta noche es la noche, mis hermanos amados, para derrotar a este enemigo, este gigante. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de un enfrentamiento. Y es el enfrentamiento que tenemos nosotros. Nos enfrentamos al miedo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Nos enfrentamos al miedo a la enfermedad, al miedo a la muerte. Tenemos un gigante delante de nosotros. Y ese gigante ni siquiera es el virus del COVID. Ese gigante no es el virus. El gigante que tenemos que vencer no es ese. Ese Cristo ya lo venció, mis hermanos. Por las llagas de Cristo nosotros todos somos sanos, curados. El gigante que tenemos que vencer es el miedo. Ese Goliat, mis hermanos amados, que nos quiere mantener postrados delante de él, es el miedo. Y esta noche tenemos que derrotar a ese gigante. La Biblia habla de un encuentro entre un joven llamado David y un gigante guerrero de los filisteos llamado Goliat. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que David, cuando llegó al lugar de batalla, dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. La Biblia no dice que caminó, la Biblia no dice que trotó, la Biblia dice y David corrió. ¿Y por qué corrió David? Porque David estaba seguro que con la fuerza de Dios él vencería a este gigante. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 17:48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, ¿qué hizo el filisteo? Él caminó hacia la línea de batalla. Pero dice que David corrió a la línea de batalla y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y yo quiero resaltar esta frase en la Biblia que dice: David corrió para enfrentar sus temores. David corrió para enfrentar su miedo. David corrió para enfrentar, mis hermanos, esa sensación de angustia en su corazón. Porque tal vez David sintió miedo cuando vio el gigante, cuando vio la arena, cuando vio las armas de este gigante. David tuvo que haber sentido miedo, mi hermano. Porque todos los seres humanos vamos a tener un momento donde vamos a sentir miedo. Pero cuando él sintió el miedo, él dijo: no me puedo quedar aquí, yo tengo que moverme ahora mismo. Ahora mismo reaccionó, dice la palabra, y corrió a la línea de batalla. En medio de su miedo, este hombre confiaba en que la fuerza de Dios le daría la victoria. Y en medio de esta cuarentena, y en medio de todo este caos mundial, nosotros confiamos en que entraremos en la tierra prometida, en que en medio de todo esto, yo no sé cómo lo hará Dios, pero prosperaremos para la gloria del Señor, y el Señor cuidará de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Muy bien, bendito sea Dios. Necesitamos aprender a correr, a tener esa actitud,
esa actitud desafiante, mis hermanos, que tuvo David, porque David tuvo una buena actitud, pero aparte de tener una buena actitud, fue una actitud desafiante para el gigante. Yo creo que ese gigante, al ver ese flaquito, ese muchachito, ese pelado delgadito corriendo hacia la línea de batalla, no lo vio dudando, no lo vio lleno de miedo, no le temblaban las piernitas, no, dice que David corrió, se dio prisa para enfrentar al gigante. Gloria al Señor. Y esta noche vamos a darnos prisa, mis hermanos, y mandar ese espíritu, ese gigante del miedo que nos ha estancado, que nos ha detenido, que nos ha hecho perder beneficios del cielo, y atarlo, quitarle la cabeza y enviar los restos al mismísimo infierno en el nombre de Jesucristo. No más miedo, no más temores. Gloria a Dios. Este es un tiempo, mis hermanos, este es el tiempo de los valientes, este es el tiempo de los osados. Miren que el Señor se lo dijo a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Jesucristo le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy yo me voy a hospedar en tu casa. Y Zaqueo se dio prisa, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos en este momento tenemos problemas, todos en este momento tenemos deudas, todos en este momento tenemos responsabilidades. Pero corramos a la línea de batalla en oración. En lugar de quejarnos, de murmurar, de maldecir, corramos a la línea de batalla y oremos, bendito sea Dios, y enfrentemos este problema. El problema, les repito, no es el dinero, no es que no hay trabajo. El problema, les repito, no es el coronavirus. No, el problema de este momento no es el gobierno ni los políticos. El verdadero problema nuestro son los miedos, nuestros miedos, que nos estancan, que nos detienen, que nos llenan de pereza, que nos hacen negligentes, que no nos permiten tomar decisiones, iglesia. No nos permiten. Cuando nos llenamos de miedo no queremos tomar decisiones, no queremos movilizarnos, no queremos hacer nada, perdemos la iniciativa, mis hermanos, nos volvemos ociosos, perezosos. En este tiempo, ¿cómo cree que se está volviendo mucha gente? Ociosa, floja, perezosa, y no quiere salir de ahí. Ahora están llenos de miedo. Ya sé esperar, vamos a esperar, no queda más sino morirnos y chupar una paletita. No, vamos a prosperar, vamos a llegar, los sueños de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, la misión la vamos a cumplir, vamos a prosperar. El día que nos vayamos con el Señor, nos vamos con éxito, nos vamos habiendo cumplido los propósitos de Dios con nosotros en esta tierra, mis hermanos amados. Yo creo que hay un tiempo, viene un tiempo, queda un tiempo de un gran avivamiento para este mundo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Así que dice la Biblia que el rey Saúl y todo su ejército, dice que todos estaban allí en el campamento, llenos de miedo, de susto. Y el gigante Goliat venía y se burlaba de ellos todos los días. Y les decía: denme un paladín de ustedes, cobardes, buenos para nada. Denme un soldado, un guerrero, alguien que me enfrente. Y el que gane, que el otro pueblo sea esclavizado. Y ellos seguían allí, acostados en las hamacas, cómodos en el campamento. Aunque este gigante y los filisteos se burlaban de ellos seguían en esa actitud, una mala actitud. Pero cuando llegó David y escuchó al filisteo, dice que David inmediatamente dice que corrió a enfrentar ese problema.
David no escogió, mis hermanos, una hamaca. David no escogió un campamento, una casa de estas de soldados para él acostarse a descansar. David corrió a la línea de batalla para enfrentar el problema, para enfrentar a sus miedos. Bendito sea Dios. La mayoría de nosotros en nuestra vida no hemos enfrentado nuestros miedos con la agilidad y la rapidez que se requiere, mis hermanos. Cuando algo empieza a ocasionarnos miedo, inmediatamente debemos enfrentarlo en su estado embrionario. Porque si usted permite que los problemas y sus miedos crezcan, entonces las crisis van a ser mayores y esas crisis van a destruir tu profesión, van a destruir tu iglesia, van a destruir tu matrimonio, van a destruir a tus hijos, van a destruir tus finanzas. No permitas estos miedos, mis hermanos, destruyan los sueños de Dios contigo. Gloria al Señor. Así que esta noche es una noche propicia para que se active en nosotros un espíritu como ese espíritu que estaba sobre David. Y ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está en un hombre, en una mujer, lo único que esa mujer o ese hombre no siente es miedo. Porque el Espíritu Santo no sabe qué es eso. Gloria al Señor. El Espíritu Santo no le tiene miedo a nada. Gloria al Señor por eso. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Una vez que conozcamos el problema, corramos a la línea de batalla. Y usted sabe que la línea de batalla es enfrentar el problema, pero al mismo tiempo de la mano de la oración, de la mano de la intercesión, de la mano de la guerra espiritual, de la mano de la intercesión profética. Aleluya, gloria a Dios. Enfrentamos, mis hermanos, en este tiempo un gran gigante, el gigante del miedo. David enfrentó al gigante Goliat. Pero sabe que David, dice la escritura, David derrotó al gigante. Gloria a Dios. David derrotó a ese gigante. Y David vio caer a ese gigante. Un gigante de más de 3 metros. Y David de unos 55. Y David vio cuando ese gigante cayó. Hermanos amados, gracias a que él venció sus miedos y pudo saborear. David entonces pudo saborear, mis hermanos, el rico manjar de esa victoria. Lo peor que nosotros podemos permitir es el miedo. Esta noche tengo que decirle adiós a los miedos. No voy a tenerle miedo a nada. No voy a tenerle miedo a nadie. No voy a tenerle miedo a esta situación. No voy a tenerle miedo a esta economía. No voy a sentir miedo de esa bacteria, de ese virus. Voy a tener temor en mi corazón de aquel que puede enviar el alma al infierno. Y entonces voy a vivir para agradar sus ojos. Y entonces voy a vivir para obedecer su santa palabra. Bendito sea Dios. Hermanos, ha llegado el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de los hombres con corazón guerrero. Este es el tiempo de las mujeres con corazón de guerreras. Este es el tiempo, mis hermanos amados, de los hombres de fe, de los verdaderos hombres de fe. Este es el tiempo, bendito sea el Señor. Este es el tiempo para que permitamos que el Espíritu Santo nos lidere, mis hermanos, nos dé la guía, nos dé la dirección. Gloria al Señor. La nube del Señor irá delante de nosotros en el día y la columna de fuego irá delante de nosotros en la noche, y vamos a empezar a caminar y avanzar, mis hermanos, sin parar. Bendito sea Dios. Y vamos a avanzar, y usted va a ver que si permite el liderazgo del Espíritu Santo de Dios y no permite los miedos en su corazón, entonces usted podrá disfrutar el manjar de la prosperidad, el manjar, mis hermanos, del respaldo de Dios en todo lo que usted emprenda. Se verá la gloria del Señor sobre su vida de una manera única y especial, para la gloria del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? No tenga miedos. No le tenga miedo a la muerte.
No le tengamos miedo a la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés 12:7. Léala conmigo, por favor. Eclesiastés. Hay personas, y Dios me da esta palabra en este momento, porque hay personas que sienten miedo. Que tienen miedo a morirse y son cristianos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se me perdió, Dios mío? Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es una disolución de una unidad. La muerte es la disolución, bendito sea Dios, de una unión. El cuerpo vuelve a la tierra, del cual fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio, bendito sea el Señor. Pero no solamente es una separación, sino que también es un fin. Es el fin, mis hermanos, para toda relación terrenal, para los planes, para las ligaduras, para el trabajo. Es el final de las posesiones. ¿O usted ha visto alguna vez algún entierro con trasteo? Es el final de todas estas cosas. Pero también es un nuevo comienzo. Hebreos 9:27 dice la poderosa palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo... Hebreos 9. Hebreos 9:27. ¿Ya lo entiende? Que ganó. Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que no se trata de otro periodo de prueba, ni un periodo del alma va a ir al, como nos habían enseñado, que el alma va a ir al purgatorio. No es tampoco un periodo, ni podemos hablar de reencarnación, porque la Biblia no habla de reencarnación. Dice, porque está escrito por el dedo de Dios que para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Bendito sea Dios. Amén. Así que la muerte tiene que ver con un momento en la vida de todos nosotros. Todos nosotros vamos a llegar a ese momento. Hay un momento. Y la muerte, mis hermanos amados, es eso. Es un momento de disolución de una unión. La unión de un cuerpo con un espíritu. ¿Para qué? Para un momento. Y ese momento tiene que ver con un juicio. Todos los que estamos esta noche reunidos vamos a estar en ese momento. Hay un juicio donde mis hermanos amados, todos los que estamos aquí, estaremos ante ese tribunal para dar cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Dice la palabra del Señor. Así que la gente que siente miedo a morirse, en sí dentro de ellos saben que en ese juicio van a ser condenados y van a ser lanzados al lago que arde con fuego. Pero los que hemos creído en Jesucristo, puesto nuestra esperanza en el Señor,
reconocido el sacrificio de Cristo, creído que Él cargó nuestros pecados en la cruz, y nos hemos regenerado y nos hemos apartado del pecado, y ahora vivimos para Dios, no tenemos miedo a ese juicio. ¿Y sabe por qué no tenemos miedo? Porque en ese juicio tendremos un abogado, y ese abogado es el Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, mis hermanos. Allí estaremos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Así que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonor, resucitará en gloria. Bendito sea Dios. Se me acabó el tiempo por hoy. Pero más adelante, en el próximo culto, estaremos hablando más sobre todos estos asuntos de tanta bendición, mis hermanos. Pero el tema central hoy es derrotar nuestros miedos. No el miedo, no tengamos miedo a la muerte, no le tengamos miedo al virus, no tengamos miedo, mis hermanos, a este tiempo. No le tengamos miedo al diablo, ni a la bestia, ni al falso profeta. No le tengamos miedo a nada de estas cosas, ni al nuevo orden mundial, ni a las armas químicas, ni atómicas. No permitamos los miedos, porque nosotros somos la familia de Dios. Y Dios tiene cuidado de su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Así que el pueblo de Dios, la familia de Dios, es una familia gozosa, feliz, protegida, proveída y guardada por la poderosa mano del Señor Jesucristo. Gloria a Dios.